Os saludo con el amor de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez nos podemos ver cara a cara y quisiera transmitiros, para que no se me olvide, un saludo de parte de nuestra iglesia local, Avivamiento. Y hoy quisiera compartir con vosotros una palabra para nuestra edificación común y para reflexionar acerca del reino de Dios. Pienso que hoy en día, si ponemos la mano en el corazón, examinando nosotros mismos, tenemos que ver que en nuestras vidas hay pequeños periodos cuando teníamos pereza o teníamos vacíos en la búsqueda del conocimiento de Dios. Ministrando a mucha gente en diferentes iglesias e incluso denominaciones, yo observé una tendencia a una y la misma respuesta. Hermano y hermana, ¿qué es lo que lees de la Escritura el último medio año? ¿Qué es lo que más te atrae en la Escritura? Y pienso que no me equivocaré, que en esta iglesia la mayor parte de la gente prefiere el libro de los Salmos. Pero leer, digamos, las palabras del apóstol Pablo, cuando en el versículo 3 comienza el pensamiento básico y hasta el 9 ya te has perdido de qué cosa él habla ahí, ¿sí? Por ejemplo, empezando la epístola a los Efesios. A muchos les cuesta leer las cartas de Pablo porque él las escribe muy profunda y competentemente. Y en cuanto a los salmos, los has leído y has encontrado un sentimiento cercano a tu etapa de la vida, algo parecido que experimentaba el salmista. Y al haber leído los salmos, tú has recibido una consolación y animación. Pero no siempre en nuestra vida hay tiempo que Dios nos da para ser ricos para con Dios y conocer los misterios de Dios. Hoy quisiera hablar y reflexionar juntos acerca de la parábola del reino de Dios. Porque esto es lo más difícil, pienso yo, en el Evangelio, entender las parábolas del reino de los cielos. Porque cuando hablamos simplemente acerca de la crucifixión de Cristo, que Él sanó a alguien, echó fuera al demonio, esto es como hemos entendido y el fondo histórico es conocido para los hijos de Dios. Pero después de contar la parábola, Jesús se interesaba en la cuestión: ¿a qué cosa es semejante el reino de Dios? Una sola cuestión le interesaba a Jesús. ¿Entendéis lo que os he hablado? Quisiera proponer a vuestra atención una parábola en el Evangelio según San Lucas y San Mateo. Vamos a abrir Mateo y leeremos una parábola muy bien conocida para nosotros. Creo que no la vamos a leer toda para ahorrar el tiempo. Creo que la conocéis. Capítulo 22, la parábola acerca de los llamados y los escogidos a la fiesta de bodas. Mateo 22 y paralelamente Lucas 14. Entonces, todos conocemos esta historia y hay un momento importante, hermanos y hermanas, que hoy en el pueblo de Dios hay muchas concepciones, muchas doctrinas han surgido y creo que cada ministro de la iglesia siente la inquietud para que en una iglesia local no entre una nueva y moderna doctrina que hace al hombre una persona central del Evangelio. Por cierto, ¿habéis oído esta expresión? El Evangelio hombre-céntrico. Esto es el Evangelio de bienestar y prosperidad. El Evangelio que dice que el hombre tiene que vivir bien aquí en la tierra y que Dios es obligado ahora, ya como te has bautizado, cumplir tus deseos y ayudarte en el nombre de Jesús. Mas el Evangelio que predicaba Cristo es cristocéntrico. Y todas las profecías y toda la Torá de Moisés nos manifiestan a Mesías, a Cristo. Y en esta parábola acerca de los llamados a la boda, quisiera junto con vosotros, reflexionando, mostraros no solamente el fondo histórico, sino el problema práctico hoy en día para el pueblo de Dios, y de paso veremos unas cuantas categorías de la gente. Así que ya conocéis la historia. En breves palabras, el hombre rico y representativo hizo una fiesta para su hijo y envió a sus siervos para convidar a mucha gente a esta fiesta. Y un grupo determinado de la gente, sabéis como en Ucrania se dice,
chollo, todo gratis, como por ejemplo comer, beber, pasarlo bien, y por qué no venir, ¿sí? Pero desgraciadamente la gente que de antemano fue advertida de que habría esta fiesta, esta gente a la hora de estar convidada había encontrado unas razones objetivas, según su parecer, para no venir a la fiesta. ¿Os acordáis que decían? Probar los bueyes, mirar el campo, uno se casó recientemente. En principio son razones objetivas. Y he aquí un momento sorprendente, que el amo que hizo esta fiesta envía a sus siervos a tales lugares donde él nunca les habría enviado a convidar a la gente a la fiesta de su hijo. Son plazas y calles, salidas de los caminos, y lo sorprendente, el Señor dice en esta parábola, vamos a abrir Mateo 22, y leeremos los textos claves empezando con el versículo 9. Y pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Luego la historia nos narra que si comparamos la de Mateo con la de Lucas, podemos ver, si habéis abierto el capítulo 14 de Lucas. Fijaos en un detalle importante. El llamamiento de la gente que tenía que sustituir a los que negaron a venir se divide en dos etapas. Mirad el versículo 21 del capítulo 14 y más adelante. С 21 и ниже немножко. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su dueño. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena, porque muchos son llamados y pocos escogidos. La última frase no está en la versión española. Pienso que este texto no es nuevo en la iglesia. La gente lee las escrituras y predica a veces sobre estos temas, pero os quiero enfocar en dos grandes etapas en la recogida de todos los que halléis. Hay tiempo que Dios establece en su conocimiento para un país concreto, una localidad concreta y una nación concreta. Cuando tú simplemente sales a invitar y vienen muchedumbres y ocupan lugar en la fiesta de bodas. ¿Cómo fue esto en la historia en el espacio postsoviético? Hay aquí algunos que creyeron a principios de los 90. Un hermano Román, dos, son unas personas. Gloria a Dios. Si os acordáis, ¿qué fue lo que estaba ocurriendo en Ucrania? Fueron abundantes ciegas y estas no fueron frutos de las iglesias locales. Los hermanos pagaban el precio de esto en cadenas. Ellos ahorraron y habían sido fieles, y a principios de los 90 una gran multitud de gente llena la iglesia hasta tal grado que los locales no podían contener a todos. Se comenzaban en la misma ciudad otras nuevas iglesias hijas en barrios y en los alrededores de la ciudad. Y salieron jóvenes y hermanos juntos comenzar nuevas iglesias. Y entonces había tiempo cuando nadie se esforzaba mucho a persuadir a la gente a recibir a Cristo. En Ucrania esto ocurría aproximadamente del año 91 hasta el año 99, cuando sales con guitarra a un portal y solo cantas una canción acerca de Cristo, y enseguida se reúnen los habitantes del portal y del otro también. Tú les cuentas un testimonio de tu vida cambiada, les predicas en breves palabras el Evangelio y simplemente les invitas al culto el domingo en una congregación local. Y la gente venía en multitudes. La gente, después de las campañas de evangelización, venían y formaban nuevas iglesias. Pero el tiempo de esto ya se ha terminado, y hoy en día cualquier intención de evangelizar masivamente a la gente, en particular en Ucrania, en Rusia o puede ser aquí en España, esta evangelización masiva no trae el resultado tan deseado para que la gente creyente en Cristo, al haberse bautizado, se añade a la iglesia y que se haga discípulos.
yo creo que todas las diligencias de hacer una evangelización masiva lleva a los hermanos dirigentes de las iglesias hacia un gran signo de interrogación. Algo hicimos menos. Puede que oramos mal, animamos mal a la gente de la iglesia para que repartiesen las invitaciones al culto para reunir a la gente. Os quiero animar, hermanos. El hecho no es que hubo mala preparación en las oraciones, ni tampoco los creyentes invitaban mal a la evangelización pública. Hay tiempo que establece Dios. Cuando gente iba y simplemente invitaba. Yo recuerdo un momento cuando en la campaña evangelística se reunían miles de personas. Tú estás invitando a la gente con folletos y uno te pregunta, ¿puedo traer a toda mi familia conmigo? Y otro dice, ¿puedo venir con todo el portal? Esto era el tiempo bendito y agradable establecido por Dios. Pero ahora los tiempos se han cambiado. La gente así sin más no quiere venir a la iglesia, ¿verdad? Hoy en día nos cuesta un gran trabajo que venga alguien por lo menos a una fiesta en la iglesia, porque al culto de oración el viernes prácticamente nadie de los incrédulos quiere venir. Потому что в пятницу на молитвенную практически никто из мирян не хочет приходить. Aquí en el extranjero, si se puede decir así, en un país europeo, la gente migra de Ucrania, Rusia, Bielorrusia. Todos quieren sobrevivir de alguna manera, poder encontrar medios de existencia. Y muy a menudo la gente hace un enfoque incorrecto en la iglesia. Invitar a una persona a la iglesia. De cualquier modo, prometerle encontrar trabajo, ayudarle a alquilar un piso. Lo más importante es que esta persona venga al culto. Pero, hermanos y hermanas, venir a la iglesia no nos da la salvación. La salvación la da Cristo a nivel personal. Así que la gente que vino en la primera etapa vino en multitudes y ocupó su lugar en el territorio de la boda. Y los siervos del amo dicen, hemos encontrado a todos los que pudimos en donde nos enviaste, pero todavía hay sitios libres. Y sabéis, el amo piensa de manera global. No estaría mal empezar ya la fiesta, ¿verdad? El precio de la misma es muy cara, ya que muchos animales fueron matados, las mesas ya están servidas y el amo quería que el territorio estuviese lleno al máximo. Y entonces aquí está la frase clave. En el versículo 23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. La misma frase, fuérzalos a entrar, y simplemente invitar. ¿Captáis la diferencia? Antes era el tiempo cuando la gente siendo invitada venía en gran cantidad. Y ahora tú invitas, repartes mucha publicidad. Que los niños han preparado un evento, un festival y van a actuar. Tú invitas y la gente no quiere venir con mucha gana, ¿verdad? Y hay una pregunta. ¿Todo esto depende de la iglesia o es el tiempo establecido por Dios? Hay gente que venía así sin más y gente que tenemos que forzarles a entrar, es decir, persuadirles a venir. Y es interesante lo que quiero decir. La fuerza de la persuasión incluso no consiste en las palabras correctas. Puedes transmitir las palabras correctas del Evangelio contándolas, redactándolas, citándolas. Hay un momento muy importante. Es cuando cada uno de nosotros viva con estas palabras en su vida cotidiana. Y cuando Cristo para ti es el vivir, entonces la muerte es ganancia. Y cuando comienzan actos de guerra, actos terrorísticos, cuando se acerca un ejército, tú entiendes que tu vida está escondida con Dios en Jesucristo. Y tú entiendes que la muerte provocada por un casco de metralla, por una bala perdida, es solamente un paso. Y cuando hablamos que para muchos cristianos de la generación de hoy, Cristo no es la verdadera vida, sino una bonificación buena y gratuita. Nos toca decir la verdad amarga uno a otro para no engañarnos del púlpito. Ya que en muchos sitios enseñan a muchos, tanto en oeste como en este, que tú solamente tienes que venir a la iglesia y tu vida se arreglará. Tú has llegado aquí, no sabes el idioma, oraremos y Dios te dará trabajo. ¿Y qué tal si el mismo Dios le ha traído al hombre y le ha permitido trasladarse a España a unas circunstancias atribuladas en las que el hombre tiene que clamar a Dios
Dios y para que el mismo Dios, inclinándose, conteste al hombre. Y en cambio nosotros le prescribimos todo al hombre, prometiéndole montañas de oro, que él tendrá trabajo, bienestar y acogida. Esto no se llama, según las convicciones, venir a Cristo para ocupar el sitio en la fiesta de bodas que se va llenando en iglesias locales. Puede ser que a veces persuadimos a la gente no con tales medios que la gente necesita oír. Es que hoy en día en Europa me ha tocado administrar junto con mi hermano en Francia. ¿Sabéis? En estos periodos difíciles, cuando la gente tiene miedo por los atentados, esto fue una confusión. Son solamente algunos momentos de la muerte humana. Es una pena, es triste, pero mucha gente ha recibido una sacudida de la cabeza. Y si mañana explota el autobús que vamos a coger mis hijos y yo, así es la cuestión. Si mi vida está escondida en Dios, entonces mi vida será un testimonio persuasivo para invitar a la gente precisamente a Jesús y no solamente a una iglesia local. Hoy la gente es muy religiosa, ¿verdad? Muy piadosa y aislada y por sí misma quiere sobrevivir y a menudo no nos quiere escuchar con nuestras palabras correctas de la Biblia. Esta gente quiere observar nuestra manera de vivir, cómo somos nosotros fuera del local, de la iglesia, cuáles son nuestras relaciones con nuestro Dios, cómo nos llevamos unos con otros, donde compartimos el piso, donde trabajamos juntos. La gente de este mundo percibe mucho si vivimos nosotros según el Evangelio que intentamos predicar, o solamente ver que hablamos del Evangelio. Respecto a la gente de los días de hoy, Dios dice, fuérzalos a entrar, es decir, persuádelos, convéncelos, todavía queda sitio, todavía no se ha terminado la paciencia hacia los gentiles. Hoy sigue el año agradable del Señor, pero no siempre será así. Por eso, hoy por hoy, la iglesia tiene la responsabilidad delante de Dios pasar a esta segunda fase, persuadir a la gente, ocupar los sitios que se quedan para que cuando el Señor de la casa, su iglesia, vuelva, podamos compartir este gran gozo permaneciendo en su eterno y firme reino. Amén. Pero fijaos atentamente en la parábola de la fiesta de bodas. Solo el evangelista Mateo cuenta que la gente convidada, cojos, ciegos, mancos, buenos y malos, todos los que fueron convidados entraron todos juntos. Estaban tumbados y se tranquilizaron porque estaban ahí en el lugar necesario. Ahora comenzará la fiesta. Volved ahora al Mateo capítulo 22. Y a partir del versículo 11, vamos a mirar. Cuando la casa se llenó con todos los convidados que fueron llamados, persuadidos, ya no quedaba más sitio. Así que leemos desde el versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Sabéis? Esta historia es muy sorprendente en aquello que el Espíritu Santo en el Evangelio de San Lucas estampó dos etapas de la invitación. Llamad simplemente y persuadid. Y en Mateo el Espíritu pone el siguiente proceso después de que la casa se llene con todos los convidados. Pero en efecto, la gente que entró en el territorio de la fiesta ya estaba saboreando el comienzo del banquete. Pero algunas personas, en particular el hombre que no estaba vestido de boda, este no contaba con el final triste de su vida mientras estaba sentado allí y viendo cómo traían la comida. El señor de la boda le hace una pregunta. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? La historia de las bodas en el Oriente nos cuenta que la gente convidada a la fiesta antes de entrar tenía que recibir una ropa determinada. O sea, los cojos, los ciegos, los mancos, los pobres, la gente con ropa manchada y rota, como se dice ahora, los sin techo, tenían que entrar por la puerta donde el portero tenía que dar a todos los convidados una ropa limpia para que cada uno pudiera entrar y disfrutar de la fiesta de la boda. Y surge una pregunta. ¿Cómo este hombre pudo
colarse en el territorio de la fiesta, pero con su propia ropa. Esta es la pregunta hoy. ¿Podemos pensar que se coló por otra parte saltando la valla? ¿Sí? Es una variante, pero podemos suponer que cuando los porteros recibiendo le proponían quitar la ropa vieja y poner una nueva, el hombre menospreció la condición de entrar a la boda. Él solamente hizo poco caso y por la fuerza se coló entre muchedumbre, ya que venía mucha gente, y habiendo entrado adentro se sentó a la mesa. ¿Podemos suponer esta variante? No hay problemas. No importa por dónde se coló este hombre. Lo importante es que éste se consolaba con aquello que permanecía entre los convidados y que estaría aquí para siempre, pero ni siquiera pensó que había entrado como convidado, no según las condiciones del Señor. Si cogemos el contexto histórico de esta parábola, podemos ver aquí el siguiente significado. El pueblo de Israel, que vivía bajo la dirección de la ley de Moisés, confiando en su propia justicia por las obras de la ley, estaba vestido en su propia ropa, y la Escritura dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, escribe el profeta Isaías. La gente que fue llamada los cojos, mancos, en esta parábola Jesús muestra: id a los extremos de la tierra y a todos que halléis, los gentiles, medio gentiles, griegos, llamadlos. Todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y todos los que pasaron a la iglesia de Dios, la cual consiste de las iglesias locales, es la sociedad donde están reunidos no solamente los llamados, sino también los que contestaron al llamamiento y entraron en el número de los escogidos. ¿Sí? Y nosotros estamos en espera cuando el amo de su casa, el Señor de su iglesia, cierre la puerta de la salvación para empezar la fiesta, para que llegue el periodo del reino de Cristo. Pero en esta historia no debéis ver solo la gente de entre los gentiles, que por la fe en Cristo se salvó. Y he aquí, el hombre no vestido de boda en este texto significa al hombre que, confiando en su propia justicia, en buenas y piadosas obras, en su oración y su sacrificio de sí mismo, él entra en el medio del pueblo de la iglesia y está dentro de una congregación, en una, en otra, en tercera, no importa cuántas de estas personas hay. Pero el hombre menospreció las condiciones de la invitación a la fiesta eterna en el reino de Dios. Si este hombre menospreció, significa que no se puso a pensar, no se examinaba a sí mismo estando en la congregación 3, 5, 10, 20 años. En efecto, invitan gratuitamente, pero el Evangelio nos cuenta esto. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y este anciano que cumplía con todas las instrucciones de la ley, un rabí que enseñaba a la gente, ahora escucha las palabras difíciles de comprender, ya que su vida exterior más o menos correspondía a la vida honrada y temerosa de Dios, ¿verdad? Y mirad a Saulo, un joven que desde su juventud fue instruido a los pies de Gamaliel, competente en las escrituras, que con diligencia cumplía con todos los estatutos de la ley de Moisés. En cuanto a la justicia de Dios, irreprensible, oraba al Dios viviente y fue abnegado. Pero hay una pregunta: ¿y si él no hubiera experimentado personalmente el encuentro con Cristo? ¿Qué pasaría con él? ¿Qué pasaría con este Saulo aquel día cuando volviese el rey que había organizado la fiesta? A Saulo, de igual manera como seguimos leyendo en el versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían, porque el rey preguntó al hombre, este enmudeció, no tenía nada que contestar a la pregunta del amo. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos.
Pero al haber entrado al territorio de la fiesta de bodas, ¿cómo se sentía este hombre? ¿Como uno de los llamados o uno de los escogidos? Como uno de los escogidos, porque él ya estaba tumbado en espera de que ahora comenzaría la fiesta. Además de los gentiles y los judíos que querían confiar en su justicia y en la justicia por la ley, queriendo heredar la vida eterna, nosotros ya hemos mirado rápidamente este contexto histórico. Y vamos a mirar hoy un sentido más profundo hacia nosotros, los que alcanzaron los últimos tiempos, ya que nosotros no somos judíos según la carne, ¿verdad? Somos de los gentiles que creyeron en Jesús, y todos nosotros fuimos llamados por algunos con el evangelio que nos decían: reconciliaos con Dios, arrepentíos, creed en Jesucristo, bautizaos, y muchos de nosotros lo hicieron llenando las iglesias. Pero tenemos que tener en cuenta que se acerca la venida de Jesucristo. Hoy en día mucha gente tiene celos y desea mucho los dones espirituales, y Dios, angustiado en su corazón, quiere darnos esa plenitud del Espíritu como en los días apostólicos. Pero el problema no consiste en Dios, el problema está en su pueblo, en la iglesia. Porque si hoy un estado de niño no se cambia a la madurez espiritual, supongamos un hombre ambicioso, altivo, vanaglorioso, el que tiene mucho valor en sus propios ojos en la vida mundana, imaginaos, este hombre ha creído, se ha arrepentido y se ha bautizado, y Dios le da el don de hacer milagros. ¿Qué peligro hay para este cristiano? Con el carácter no cambiado, su orgullo como con una levadura crecerá. El don seguirá funcionando, la gente seguirá recibiendo sanidad y creyendo en Cristo, pero el mismo hombre corre el riesgo en su creciente orgullo ser juzgado junto con Lucero. He aquí el porqué el apóstol Pablo dice: no ordenar a un neófito para que no se envanezca y no sea condenado junto con el diablo, porque Dios aborrece la soberbia y la vanagloria. Por eso hoy, si miramos no las iglesias locales, ni países donde hay periodos de avivamiento, donde hay salvación masiva, si miramos hoy el nivel de las congregaciones locales, ¿qué es lo que podemos ver? Un pecador comenzó a llorar, pronunció una oración de arrepentimiento, incluso con la frase añadida: entra en mi corazón. Esto es como si fuera una fórmula mágica. Incluso si el hombre es bautizado y su vida exterior, incluso si él dejó de embriagarse, decir palabrotas, fornicar, robar, va a la iglesia, lee la Biblia, ora y ofrenda, y nosotros aquí sí propendemos a observar este factor y decir: está bien, es una persona salva. Pero vamos a mirar más profundamente, porque en esta parábola el amo vio que la mayor parte de todos estaban vestidos de bodas, pero ostensiblemente se salta a la vista un hombre con la ropa distinta. Por supuesto, al estar físicamente en esta sala, no sabemos qué es lo que hay en el interior de nuestro prójimo, ¿verdad? No sabemos cómo es su corazón para con Dios, solamente podemos observar las obras, acusándolas o defendiéndolas, pero el corazón y sus motivos los sabe Dios. Y así es lo que ocurre. La gente que se ha arrepentido exteriormente y habiéndose bautizado se ha añadido a la iglesia, un grupo determinado de gente simplemente no ha experimentado el nacimiento del cual Jesús hablaba a Nicodemo. ¿Y sabéis por qué? Es que cuando predicamos el Evangelio tenemos que reflexionar. Predicamos simplemente el Evangelio de la gracia para el periodo diciendo que Dios te perdonará, te ama y pagó un gran precio por ti, o predicamos el Evangelio del reino de Dios, el cual empezó a predicar Juan el Bautista, Cristo y los apóstoles. Si delante de nosotros hay una persona muriendo en estado comatoso, por ejemplo, el hombre que está en el campo de batalla con una pierna desgajada y sangrienta y de la vida le quedan unos minutos, es natural. Para él es imprescindible el Evangelio de la gracia. Tú tienes que invocar el nombre del Señor para que, como el ladrón en la cruz, recibiendo el perdón, entrar en la vida eterna. Pero nosotros ahora no estamos en el campo con una pierna desgajada, ¿verdad? Y no morimos hoy en día si nos
seguimos viviendo año tras año, década tras década, acudiendo a las congregaciones, llamándonos cristianos, intentando servir a Dios, pero que cada uno pruebe su corazón. Pero la palabra de Dios prueba el corazón de cada uno de nosotros. Y así es lo que ocurre. Cuando el apóstol Pedro, el día de Pentecostés, predica acerca de Cristo resucitado, literalmente en un corto periodo de tiempo, con el poder de Dios, sana a un cojo que estaba a la entrada del templo. ¿Recordáis? Y le pregunta luego a la gente de élite espiritual diciendo: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Pero antes de llegar al interrogatorio de los fariseos, Pedro había visto una gran multitud de la gente temerosa a Dios en el templo, que conocía a aquel cojo y vio la sanación real. ¿Sabéis qué le dijo Pedro? Hechos 3:19. Él solamente juntó dos palabras que en nuestro léxico como si estuvieran muy cerca. Él dijo en el versículo 19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Pero la palabra arrepentimiento, vamos a volver al apartado de nuestra predicación del Evangelio. ¿Qué es lo que sobreentendemos en la palabra arrepentimiento? Vamos, sinceramente. Что мы подразумеваем под словом покаяние?